¿Qué tal? Gracias por vernos. ¿Cómo eliminar la cultura de la agresión y acoso a las mujeres? De eso seguimos hablando en Toledo Reporta. La cultura, en términos sencillos, no es más que el conjunto de ideas, valores, creencias y prácticas que nos dan las características de quienes somos en una región específica. Y acá en El Salvador, según números oficiales de las autoridades, somos violentos y agresivos. De esto no escapan las mujeres. ¿Cómo eliminar esa cultura? De eso continuamos hablando con dos expertas en políticas públicas y en temas que impactan a la mujer. Pasamos por la gran categoría de educación. Hay que educar a los niños para que vean como completamente natural de que tanto hombres como mujeres y cualquier persona con cualquier tipo de orientación sexual tiene los mismos derechos y las mismas libertades que tienen ellos. Ahora, en este momento, cuando hablan acerca de lideresas en partidos políticos o en diferentes posiciones políticas, estamos hablando que eso necesariamente tendría que pasar por la adopción de nuevas ideas, nuevos valores y nuevas creencias, una reeducación, porque estamos hablando ya de adultos jóvenes o adultos, digamos, en edad plena o adultos mayores que básicamente tienen que ser reeducados. El único ejemplo que en este momento se me viene a la cabeza de una especie de campaña de reeducación que se dio acá en El Salvador. Tal vez ustedes no lo recuerdan porque son muy jóvenes aún, yo sí lo recuerdo vagamente, pero lo recuerdo, fue cuando allá por finales de los 80 o principios de los 90 se dio una campaña por introducir algo que hoy vemos tan natural, que es usar el cinturón de seguridad en este país. Muchos jóvenes Sí, no me lo acuerdo de recuerdan, esa campaña. no lo recuerdan, pero aquí los carros te los vendían en los dealers y no traían cinturón de seguridad. Es Entonces hubo cierto. una campaña de reeducación y había resistencia, decían, no, y que estamos en Suiza o que estamos en Estados Unidos, etcétera. Y ese es el único ejemplo que yo recuerdo de, digamos, de reeducación en este Sí, momento, que se me viene a la cabeza. Esto es algo similar a lo que intuyo yo debería pasar, digamos, para adultos ya en edad plena, adultos jóvenes y adultos mayores. Es básicamente decir, mire, lo que usted aprendió hasta sus 40, 35, 25 años, lo tiene que desaprender. Y ahora básicamente las mujeres y los hombres son iguales y tienen las mismas libertades y deberían tener las mismas oportunidades. Ahora, esa medida necesariamente tiene que venir únicamente del gobierno de la República. Leo. no, definitivamente creo que primero no hay que subestimar, y creo que muchas veces se hace, subestimar nuestra capacidad de cambiar y de adaptarnos. Y muchas veces eso se vuelve una excusa, ¿no? Y lo usamos como sociedad, es que somos necios, ¿no? Ahorita con la cuarentena, es que somos necios, si no es a las malas no entendemos. Mentira, nos estamos cambiando nuestro comportamiento constantemente. O sea, por ejemplo, la tecnología nos cambia nuestro comportamiento todos los días. O sea, hasta mi mamá, mi papá, que antes no usaba Facebook, hoy ya es súper facebookera. Eso es un cambio conductual. Entonces, ¿por qué nos resistimos a cambiar otros patrones con cosas que son mucho más esenciales, como la igualdad de género? Como vivir en una sociedad donde todos nos sintamos mucho más cómodos, más seguros, con más libertad de desarrollarnos como personas. Entonces, como tú decís, a veces es tema de un deseo colectivo y de no subestimar tampoco nuestra capacidad de incidir como individuos. Ya hablamos, por ejemplo, del rol del gobierno, pero no entendemos a veces nuestro rol de incidir, tal vez no en todo el colectivo de un país o del mundo, pero sí en nuestros círculos de influencia, ¿no? En nuestra familia, nuestra iglesia, nuestras comunidades, nuestros amigos. Creo que eso hay que dejar de subestimarlo, o sea, nuestra capacidad de influencia y nuestra capacidad de cambio. Y ahí es donde empieza que simplemente hay que tener un poquito más de voluntad. Yo le digo, a veces un poquito más de paciencia de explicarle a la gente eh, qué significan ciertas cosas o por qué ciertas cosas vulneran. A veces es de tomar una postura firme y de decir como sociedad o como grupo o como grupos familiares no toleramos estas cosas. O sea, yo sí creo que no es tarea exclusiva del Ejecutivo y que no, lo que no puede ser es que no vayamos a propiciar estos cambios sociales esperando a que haya un gobierno o ejecutivo que se lo tome en serio. O sea, ese tampoco es un lujo que nos podemos ni debemos dar. Es decir, Bessie,
voy entendiendo por lo que dice Leonor, es que no solamente es el Ejecutivo, es decir, en nuestros países se suele pensar, no, es que el gobierno tiene que ser, el gobierno tiene que ser, pero existe una buena dosis de responsabilidad personal en efectuar estos cambios, inicialmente en nuestro grupo familiar, pero luego en todas aquellas organizaciones comunitarias y sociales a las que pertenezcamos. Sí, fíjate que yo coincido en el sentido de que cada uno y cada una debe de hacer sus cambios dentro de su metro cuadrado. Dentro de la formación, por ejemplo, de tu grupo familiar o en donde tú socializas, en tu comunidad, donde te congregas, es cierto, tenés que ir haciendo los cambios. Lo que sucede es que es importante que el Estado también impulse las medidas para hacer los cambios. Yo te doy un ejemplo. Fíjate que hace poco estuvimos trabajando una consultoría con la Alcaldía de San Salvador y cuando tú te vas a las directivas de los barrios, de las colonias, te encontrás un montón de mujeres. Luego van subiendo las estructuras, en la siguiente estructura, que es las mesas sectoriales, te encontrás varias mujeres. Pero ya cuando llegas a las estructuras de enlace con la alcaldía, solo ves hombres. ¿Cómo es posible que las mujeres van quedando afuera de la estructura? Y es por varias razones. Una es el tema de los cuidados. No es lo mismo que yo me voy a reunir donde la vecina que tengo así, puedo espiar a mis niños que están en la otra casa, a irme a la reunión, a la alcaldía, donde no tengo a quién dejarle a mis hijos. El tema de los cuidados influye terriblemente en el tema de las mujeres, y por eso es que es importante las políticas públicas. Por ejemplo, nosotros le decíamos para el caso de la Alcaldía de San Salvador, que para poder incentivar el tema de la participación de las mujeres, había de generarles espacios donde hubieran cuidados, y lo empezaron a implementar. Las capacitaciones, por ejemplo, para lograr la autonomía económica, en las cuales la alcaldía colocó personas para cuidado y que las mujeres pudieran llevar a sus niños y que estos niños pudieran ser cuidados en el mismo lugar donde ellas estaban, permitió que se aumentara casi en un 60-70% la participación de las mujeres. Entonces, por eso es que es importante que desde el Estado se generen también condiciones. Por eso te decía al principio, es bien emblemático, por ejemplo, que un presidente se ponga al frente de una campaña contra la violencia hacia las mujeres, como en el caso de Mauricio Funes. Ahora, sí, estos presidentes tienen sus toques de machismo y misoginia que son reales, que han pasado, de hecho, tener funcionarios dentro de sus staff que han sido señalados y vinculados con agresiones hacia mujeres o que llevan procesos judiciales de ese talante, ciertamente daña, porque entonces la postura de la impunidad y de la inmunidad cuando un hombre le agrede a una mujer, pues queda completamente a la vista y te genera retrocesos. Pero sí, yo creo que las campañas de educación, por ejemplo, hoy hubiera sido muy bueno en esta cuarentena, no solo el tema de estarte mandando la campaña de cómo vas a cuidarte de la enfermedad, no del lavado de las manos, la distancia social, el uso de las mascarillas, sino que también hubiese sido acompañada con así como esos comerciales que salen, ¿no? Con los cuerpos uniformados, una campaña así bien fuerte para las mujeres, que no se queden cañadas. Y haber reforzado, porque ISDEMU solo tiene un solo albergue donde lleva a las mujeres, que está siempre lleno. Poder conseguir mayores albergues, mayor cantidad de albergues para las mujeres y sacarlas del círculo de la violencia, porque encerradas, en cuarentenadas, sin información, terminan en el desenlace fatal, ¿no? Como hemos visto varios casos durante esta cuarentena, 26 casos de mujeres, que la mayoría han muerto a manos de sus compañeros de vida y frente a sus hijos. Antes de pasar entonces a esa gran categoría de la atención a las personas que ya están sufriendo de agresiones de género, entonces me quedo con el hecho de que sí necesitamos una nueva currícula para educar a los niños. Sí necesitamos de la participación de las organizaciones políticas, no solamente la nacional, sino también las municipales y las comunitarias y, por supuesto, los clubes sociales y la iglesia para ir impulsando ese cambio de ideas que definitivamente va a generar una nueva cultura, digamos, de igualdad y oportunidad entre los dos géneros. Eso me queda claro entonces ahora en esta parte, en esa gran categoría. En la categoría de la atención, tú estabas ya mencionando, Bessie, el hecho de que ISDEMU, solamente tiene un albergue.
A tu juicio, el Estado salvadoreño en sus diferentes niveles tiene las suficientes instituciones y también mecanismos de detección y posterior atención a las presuntas víctimas de agresión de género? Lo que sucede es que, por ejemplo, el programa Ciudad Mujer es un buen programa porque es un programa que buscaba que las mujeres en un solo lugar encontraran todas las herramientas necesarias para liberarse del tema de la violencia. ¿Y cómo llegabas con las mujeres? Con el tema de salud, como decía Leo al principio, con el tema de salud ahí les das cuidados prenatales. En esos cuidados prenatales de repente te vas dando cuenta de la circunstancia de la mujer, pero ¿qué es lo que sucede cuando no tenés todo reunido en un mismo techo? Que esa fue la idea de Ciudad Mujer. Bueno, que una mujer llega golpeada y lo primero que le dicen es, vaya a medicina legal. Y medicina legal queda a tomar 3 buses. La mujer anda cargando 3 criaturas. Luego tiene que ir al tribunal primero de paz para ir a poner la denuncia y ahí van otros 3 buses y va cargando con los 3 niños. Luego hay que ir a la fiscalía, luego hay que ir a la policía. Todo eso estaba reunido en un solo espacio, en el caso de Ciudad Mujer, o sea, en diferentes puertas, y los niños de la mujer eran trasladados a un área donde estaban trabajando con ellos el tema lúdico, ¿no? Para que los niños no tuvieran estrés. Ya hemos visto varios casos donde las mujeres van a denunciar y se van con sus niños a subirse a los buses y en la parada llega el hombre y le mete 4 machetazos o le mete 2 balazos y la mata. Entonces, el Estado tiene, por ejemplo, a través del programa Ciudad Mujer, la capacidad de poder aportarle más a la mujer. Yo creo que esa política pública es muy buena. Con esto llegamos al final de esta tercera parte de este Toledo Reporta. En la cuarta y última parte hablaremos de si el sistema judicial y la fiscalía son parte del problema o parte de la solución al problema de agresión y acoso a las mujeres. Recuerde que puede encontrarnos en las redes sociales, en las principales, Facebook, Twitter y también en YouTube. Dicho esto, recuerde, porque la República es de todos, hay que cuidarla.